La primera vez que estuve fuera, tocó ser independiente de jalón. Nadie me enseñó, mis padres tampoco me enseñaron, pero tuve que hacerlo. Yo, como mexicana, tenemos una cultura muy fuerte y hay ciertas cosas que hacemos que igual en Europa no. Y era la primera vez que yo estaba en Europa, viviendo sola, ir a adaptarte a eso. Y algo que siempre digo es, tienes que estar un poco abierto porque si la gente que no está como abierta a nuevas culturas, a nuevas formas de pensar, creo que la pasa un poco mal. Una cosa que me dijo mi papá fue, tú en vez de un reto tienes dos. Uno, acoplarte a la cultura y entender un poco dónde estás viviendo. No puedes vivir en una burbuja sin saber tu alrededor, pero también tienes un segundo reto que es seguir viendo a México en el sentido de qué está pasando en México, de qué está ocurriendo en tu país, porque al final es tu país. Algo que valoro mucho y que nunca hubiera aprendido si no hubiera estado aquí es que hay muchos diferentes tipos de perspectivas y de formas de pensar. Y no porque tú creciste de cierta forma es que quizá es la correcta o la que te viene mejor. Algo que yo he aprendido mucho estando acá ya es repensar mis valores y repensar mi perspectiva de ver la vida. Y muchas veces me ha pasado que lo repienso y digo, sí. Bienvenidos a otro episodio de La Frontera. Hoy tenemos una invitada muy especial, Aline Jiménez. Bienvenida, Ali. Muchas gracias. Ali, vos sabés que sos la primera invitada mexicana del podcast. Esto es un honor para mí. Bueno, me siento muy afortunada. Mil gracias. ¿Cómo andás? Muy bien, todo bien. Un día muy soleado hoy, entonces con buena actitud. Un privilegio terrible. Un día soleado acá en Luxemburgo. Todo el mundo viene acá, se queja del clima, viene México y sale el sol. ¿Verdad? Qué lindo, qué lindo. Ali, hoy quiero que hagamos un episodio un poco sobre tu viaje desde México, pasando por Francia, por Luxemburgo, toda un poco tu vida como emigrante, y que nos cuentes cómo fue que te fuiste de México, por qué te fuiste de México, cómo terminaste acá en Luxemburgo. Claro, yo encantada. Todo empezó cuando yo nací y crecí en Ciudad de México, chilanga completamente. Un saludo para todos los chilangos. Y 20 años de mi vida yo estuve en México. Creo que fui bastante afortunada en general. Estudié una carrera en México. Estudié ingeniería industrial y posteriormente quise hacer un posgrado y como parte de la universidad nos dieron un intercambio estudiantil y siempre mi idea fue irme a Europa en general a Europa. No tenía muy claro qué país de Europa, pero sabía que quería irme a Europa. Como ingeniera, mi primera opción era un poco Alemania, por el tema de la industria ingenieril, un poco en Alemania hay bastante. Luego vi un poco otras opciones y estaba Estrasburgo, Francia, que era frontera con Alemania, pero es Francia. Y quise darle la oportunidad a Estrasburgo. Apliqué y fue la primera vez que estuve en un ambiente fuera de mi país. Para mí fue súper, súper challenging y súper retador porque 20 años de mi vida yo viví en México y debo decir que era niña de casa, ¿sabes? La primera vez que estuve fuera me tocó ser independiente de jalón. Nadie me enseñó, mis padres tampoco me enseñaron, pero tuve que hacerlo. Y era desde hacerte de comer tú solo, desde hacer la lavandería tú solo, desde ver qué vas a hacer el siguiente día, limpiar tu cuarto, era completamente todo, que yo sé que ahora suena muy X, pero para mí en ese momento era como un cambio bastante grande y que era tomar como que las riendas de tu vida de jalón. Y bueno, llegué a estudiar a Francia y tuve una experiencia muy, muy bonita. O sea que así de un saque, está bien, te vas sola, estás sola porque vos te fuiste sola. No te queda otra opción que independizarte y aprender a curtirte, diríamos en Argentina, a tomar las riendas, como decís vos. Y creo que ese es un buen primer inicio de alguien que emigra. O sea, mucha gente que se va por primera vez nunca vivió en otro país
Y generalmente esa primera experiencia de estar solo, de tener que decir, bueno, yo tengo que ir al supermercado porque si no, no hay comida en la heladera, me tengo que cocinar porque si no, no como. Y es muy interesante porque a los, ¿qué tenías? 21 años, 22 años, es así de una bofetada y salir al mundo, ¿no? Pero digamos, en general te fue bien, aprendiste eso. ¿Y cómo seguiste? Yo creo que fui bastante suertuda en el sentido de, creo que cuando eres estudiante tienes esta ventaja un poco de todos llegan y también son estudiantes y están un poco en el mismo, la misma barca que tú estás. Pero claramente lleva retos. El primer reto creo que era, digo, igual creo que como bastantes aquí, soy bilingüe, pero jamás había tenido una vida completamente en inglés. Entonces era un poco adaptarte a eso, que al final cuesta al inicio, ¿no? Y también un poco a la cultura. Yo como mexicana tenemos una cultura muy fuerte en México y hay ciertas cosas que hacemos que igual en Europa no. Y era la primera vez que yo estaba en Europa viviendo sola, ir a adaptarte a eso. Creo que igual a mi parecer, y algo que siempre digo es, tienes que estar un poco abierto a, porque si la gente que no está como abierta a nuevas culturas, a nuevas formas de pensar, creo que la pasa un poco mal. Al final, tú dejaste tu país por X o Y razón y tienes que un poco embrace una nueva cultura, ¿no? Y hay que estar un poco abierto a eso y acoplarse al final del día. Creo que también la gente que mejor la lleva en el extranjero es la gente que sabe acoplarse a. Claramente, cuando yo me fui, mis papás lo primero que me dijeron fue, tienes que acoplarte allá, tienes que embrace la nueva cultura, pero nunca te olvides de dónde vienes, nunca te olvides de México. Y siempre mi papá, una cosa que me dijo mi papá fue, tú en vez de un reto tienes dos. Uno, acoplarte a la cultura y entender un poco dónde estás viviendo. No puedes vivir en una burbuja sin saber tu alrededor, pero también tienes un segundo reto que es seguir viendo a México en el sentido de qué está pasando en México, igual en la parte de política, en la parte de qué está ocurriendo en tu país, porque al final es tu país, entonces tienes como esos dos responsabilidades ahora. Y ahora lo aprecio bastante. Yo creo que es algo muy, muy valioso que me dijo mi papá en su momento. Y es verdad, yo creo que los expatriados tenemos dos responsabilidades ahora, que es estar aquí, pero también hasta cierto punto no olvidarte de donde tú vienes en todos los sentidos, ¿no? O sea, en el sentido también de qué está pasando en tu país, porque también es importante, ¿no? Saber qué pasa, qué está ocurriendo. Ahorita digo, hay ciertas cosas que ya están pasando en México que si yo no me informara, quizá no tendría idea, ¿no? Pero creo que también es importante seguir como en contacto con tu país y con tu gente. Sí, por supuesto. Lo que decís vos es súper interesante. Es decir, voy a un lugar nuevo, voy a una ciudad nueva y tengo la responsabilidad doble de adaptarme a esta cultura nueva sin perder mis raíces. Es decir, manteniendo mi estructura o mi base de, en tu caso, mexicana, tenés que igualmente ser permeable a tu nuevo contexto, en este caso en Francia, para absorber y adaptarte a cómo funciona la vida en Francia, cómo funciona la vida en Estrasburgo. Siendo mexicana, hay ciertas cosas que te vas a poder adaptar mejor, otras capaz peor. Capaz no cenes a las 6 de la tarde, capaz que sí, pero es esta dualidad todo el tiempo y este choque de mi cultura o mis raíces versus el nuevo contexto en el que estoy viviendo. Y acá en este momento yo te quiero preguntar, ¿qué valores o qué aristas de la cultura mexicana contrastaron o contrastan más con tu vida nueva en Estrasburgo? Creo que yo tuve bastantes choques culturales, ya que no tuve otra experiencia internacional antes, era la primera. Teniendo 21 años, creo que sí tuve bastantes choques culturales. Y uno de los más fuertes yo creo que es en la parte de religión.
Creo que es un tema sensible, pero la mayoría de los mexicanos somos religiosos y si sigues X o Y religión, tienes ciertos valores, digamos. Y lo que me di cuenta aquí un poco en Europa, en Francia en principio, fue que la mayoría de los jóvenes ya no siguen la religión. Entonces era un poco como ese choque en el sentido de que quizá ellos pensaban que porque yo seguía X religión, se preguntaban como, ¿por qué? Un poco como, les parecía un poco extraño que alguien joven siguiera como eso. Y con la religión conlleva como ciertas otras cosas, ¿no? Que al final se engloba todo en la gente es mucho más open mind, como más de mente más abierta aquí, y en México quizás somos de mente un poco más cerrada en general. Creo que eso fue como que el choque más fuerte, que ahora, después de ya varios años, me gustó tener esa experiencia porque algo que valoro mucho y que nunca hubiera aprendido si no hubiera estado aquí, fuera de México, es que hay muchos diferentes tipos de perspectivas y de formas de pensar. Y no porque tú creciste de cierta forma, es que quizá es la correcta o la que te viene mejor. Algo que yo he aprendido mucho estando acá ya cierto tiempo es repensar mis valores y repensar mi forma de pensar o mi perspectiva de ver la vida. Y muchas veces me ha pasado que lo repienso y digo, sí, creo que los valores que me enseñaron en México, en mi casa, son los correctos y me apego a ellos. Quizá en algunas otras cosas digo, oye, igual y yo pensaba de esta forma por estar en México, porque así me lo enseñaron toda la vida, pero igual y me funciona mejor esto. Y en ciertas cosas ahora he cambiado de perspectiva y es algo que jamás hubiera pensado o jamás me hubiera cruzado por la cabeza si me hubiera quedado en México. Y yo hubiera pensado que todo lo que me enseñaron y todo lo que aprendí en México es lo correcto o lo que mejor me funciona, pero te vas dando cuenta que tantas formas, hay tantas personas en el mundo, tantas formas diferentes de pensar, tantas culturas, que a veces es un poco bueno retarte y retar, oye, ¿por qué pienso así? Igual al final dices, ¿por qué pienso así? Y rectificas que es la forma que tú así quieres, porque tú quieres. Pero hay veces que te preguntas eso y dices, oye, quizá me funciona, make sense esto. Y puedes cambiar un poco tu perspectiva. Y eso es algo que valoro mucho de haber estado fuera de México. Sí, por supuesto, el pensamiento crítico, lo que decís vos, de desafiar un poco tus creencias más profundas, ¿no? De tus valores, de cómo sos vos, digamos, de tu base, de tus creencias, por ver otras formas de vivir. Creo que es una de las formas o una de las mejores formas de crecer como persona y de poder realmente decir, che, esto que hago de esta forma, que toda la vida me lo enseñaron así, poder desafiarlo y poder ponerlo en tela de juicio de decir, ¿me sirve o no me sirve? ¿Lo quiero o no lo quiero? Y empezás a cambiar tus pequeños comportamientos, pero de un nivel más profundo tuyo. No es si voy a tal supermercado o al otro, es tus creencias fundamentales. Creo que eso es invaluable. Y una de las formas, como decís vos, de poder lograrlo de forma bien, efectiva, es yéndote a otro país, estando sola, donde sos vos contra el mundo, en donde sea que estés, pero empezás a pensar de tu cultura, empezás a pensar de tus creencias, de tus valores, y si lográs ponerlo así en tela de juicio, pensar de forma crítica sobre de dónde venís, dónde estás y hacia dónde vas, creo que eso es invaluable en la experiencia de cualquier emigrante. Completamente, completamente. Ya estando un año, habiendo pasado más de un año en Francia y ahora estás en Luxemburgo hace ya 2 años, mirando un poco hacia atrás, ¿qué característica tuya mirás y decís, te sorprende? Yo creo que resiliencia. Me acuerdo bastante una vez que
yo como que siempre he pensado y siempre he dicho a mis papás que tuve suerte, ¿no? En el sentido de, pues, de venir a tener una experiencia en el extranjero, de estar aquí ahora. Y algo que me decían mis papás siempre era, es que tú no tuviste suerte, tú buscaste eso, tú buscaste tu suerte, porque la suerte no te llega estando sentada en México y decir, algún día me quisiera ir a Europa. Y creo que ahora verlo en retrospectiva, ver como que ese commitment que tenía, de que tenía un objetivo y como te comentaba, yo tenía un vuelo de regreso. Yo terminé de estudiar en Estrasburgo como estudiante, una experiencia muy bonita, pero yo después de estudiar ahí, yo dije, ok, una experiencia increíble, pero ahora ya no busco una experiencia más, ahora ya busco como un cambio de vida. Quiero mejorar mi calidad de vida en general, ya no una experiencia, ¿no? Y de ahí fue cuando decidí que quería quedarme un poco más y buscar otras oportunidades como un internship o como cualquier otra cosa para emprender como mi camino a Europa. Y ahí fue cuando yo puse como todo mi esfuerzo, toda mi energía en eso. Y no tienes una idea de cuántas veces me rechazaron en todos los lugares, pero yo siempre digo, la 101 oportunidad te van a aceptar, ¿no? Pero bueno, tienes que pasar 100 rechazos primero. Y creo que como que esa resiliencia y esa persistencia que ahora veo y digo, wow, no sé dónde tuve tanta energía para hacer eso, ¿no? O sea, porque fue como persistencia y que me dijeron no muchas veces, ¿no? No me dijeron muchas veces, pero yo seguí ahí porque tenía como un objetivo. Y creo que ahora lo veo en retrospectiva y digo, wow, sí, no fue suerte, eso fue algo que busqué. Claro, vos tenías el objetivo fijo ahí y dijiste, hasta no conseguir quedarme acá en Europa, literalmente pusiste todo de vos y al final el universo conspira a tu favor. Completamente. ¿Escuchaste hablar del alquimista alguna vez? ¿El libro? No. Te lo recomiendo. Se lo recomiendo a cualquiera, Sí. especialmente a cualquier persona que emigre. Y que no también, El alquimista de Pablo Coelho, es muy cortito, pero una de las cosas que dice es que el universo conspira a favor de la gente que busca y que tiene un objetivo claro y concreto. Y es un poco esto lo que decís, decir, yo me quería quedar en Europa, te rechazaron 100 veces, la número 101 te dijeron, Luxemburgo. Luxemburgo. Y hoy estás acá y ya pasaron 2 años más y eso podría haber sido un punto de inflexión en tu vida. Si al tercer rechazo bajás los brazos y decís, no, bueno, la verdad que acá en Europa no me quieren, estarías en México, tendrías otra vida completamente diferente, no serías la persona que sos hoy. Pero el hecho de haberle dado para adelante, de no haber bajado los brazos, decir, este es mi objetivo y hasta no parar, muero, hoy estás acá. Completamente. Así que nada, muy respetable, felicitaciones también. No es un logro menor, no es un logro menor. Y acá, cuando llegaste a Luxemburgo, ya vas 2 años acá, ya habiendo emigrado una primera vez a Francia, a Estrasburgo, cuando te tocó hacer el paso acá a Luxemburgo, ¿cómo te fue? Creo que mucho más sencillo de la primera vez, claramente. También porque, digo, Luxemburgo y Francia son bastante similares hasta cierto punto. Entonces, creo que ya con la experiencia que tenía en Francia me ayudó muchísimo. Igual en la parte que mencionábamos como la independencia, ya sabía yo qué era vivir sola, ¿no? Entonces ya sabía yo qué tenía que hacer, a dónde tenía que ir, todo. Sin embargo, empezar en un nuevo país, sea lo que sea, aunque sea tu país vecino, es empezar de nuevo todo, ¿no? Entonces creo que para mí un poco era eso y creo que la gente que se ha mudado a distintos países me entenderá. Es un poco empezar tu vida de nuevo, desde cero y en todos los sentidos, ¿no? Como en amistades, en conocer la zona, conocer la cultura, en todos los aspectos. Entonces creo que como empezar de nuevo, creo que en ese punto yo estaba bastante emocionada, entonces como que la energía estaba ahí, pero sí es un poco agotador de energía, ¿no? En el sentido de crear nuevos amigos, crear un nuevo círculo social. Igual y la cultura es
similar a Francia, pero al final del día es otro país. Entonces, embrace la cultura luxemburguesa, ver cómo funciona aquí todo, un poco también la parte, no sé si a ti te pasa, como la parte burocrática en cada país es diferente. Entonces en México es completamente diferente, en Francia completamente diferente y en Luxemburgo similar a Francia, pero igual es otro sistema diferente. Entonces, tratar de acoplarte a eso sigue siendo un reto, sin embargo, mucho menos a lo que fue como la primera vez que me vine a Europa. Sí, obvio. Cada lugar tiene su idiosincrasia y es parte de, ¿no? Volver a adaptarse, volver a crear una vida nueva, amigos, dónde vivo, que el trabajo, que supermercados. Es toda una carga, digamos, mental nueva, mudarse a un país nuevo. Pero te quería preguntar, ¿qué fue lo que más te impactó cuando llegaste acá? En general, o de la vida, de la cultura, de la gente, del país. Creo que lo que más me impactó, que bastantes personas yo creo que hemos mencionado de Luxemburgo, es lo internacional que es, porque yo viviendo en Francia, la mayoría de la gente es francesa, ¿no? Entonces yo en algún momento que apliqué a alguna posición en Francia, yo sabía que iba a ser franceses y si es que me contrataban, una mexicana. Pero aquí, literalmente somos, en mi departamento ahora, somos 17 nacionalidades. Entonces, luxemburgués, no hay ni un luxemburgués, yo creo. Entonces, fue algo que me impactó muchísimo. Y porque yo juré, te lo prometo, yo cuando me vine aquí, yo juré que cuando fuera a trabajar acá, iban a ser puros luxemburgueses y yo. Como igual en Francia, ¿no? No. Nada que ver. Nada que ver, nada que ver. Entonces creo que eso fue algo que me impactó bastante, que no valoré hasta después. Yo creo que lo valoré mucho hasta después. En ese momento fue como, ok, wow, me impactó mucho, pero no le vi como que el valor agregado hasta ahora que, como sabemos, vivir en el extranjero con gente internacional es 10 veces más fácil que si tú estás como que inmerso en gente por ejemplo, si alguien de Europa fuera a México, seremos todos mexicanos y igual y esa persona no sé, de Francia o de Luxemburgo. Quizá le costaría un poco más de trabajo acoplarse, pero en Luxemburgo, como todos somos internacionales, es un poco más sencillo adaptarse. Para mí eso fue como que lo primero que pensé y dije, wow, o sea, súper, súper, no sé, y raro de un país. Sí, obvio. Luxemburgo es muy particular en ese sentido, como lo decís vos, de la cantidad de personas que vienen a trabajar acá. Decís que en tu empresa, en tu departamento, son 17 nacionalidades. Hay desafíos, si querés, a nivel comunicación seguramente, Seguro. pero la riqueza cultural en el ambiente profesional y que después se desenvuelve también en el ambiente personal es muy valorable porque hablas con gente de todo el mundo, con historias tan diferentes. Es un poco porque yo hago este podcast también, ¿no? Gente viene de todo el mundo y cada uno tiene una historia tan particular y siempre hay algo para aprender de todas las personas con las que interactúas, tanto en la empresa como en amigos nuevos, en la calle, en el gimnasio, donde sea que armes tu vida nueva. Y la verdad que eso es algo, un activo de Luxemburgo que es muy raro, no se ve en tantos otros lugares. Como decís, si te vas a Estrasburgo, si te vas a otras ciudades, capaz que es más la gente local que tuvo toda su vida ahí con sus amigos de toda la vida, como si vos te hubieses quedado en México, como si yo me hubiese quedado en Argentina con tu gente, digamos, y viene alguien de afuera. Es más difícil que si somos un conglomerado acá en Luxemburgo de mucha gente que vino de todos lados. Porque estamos en la misma situación, ¿no? Es como, vos venís, yo vengo, estamos solos, hagámonos amigos. Y es muy loco porque empezás a tener interacciones y empezás a hacer cosas que capaz que en tu propio país no harías. Tu comportamiento cambia, es diferente. Y eso creo que es muy interesante a la hora de emigrar. Cómo tu vida va cambiando y cómo tu comportamiento cambia según el contexto en el que estás. Porque así como yo me comporto, uno cambia su forma de ser en Luxemburgo, capaz vuelvo a Argentina y sigo siendo el mismo. Pero hay cosas acá de Luxemburgo que nada, que lo hacen único, como decís vos. Completamente. Ahora ya venís
2 años acá, ¿cómo viene el futuro? Futuro incierto. Futuro incierto. ¿Volvés a México? ¿No volvés a México? Una pregunta muy complicada. Viene el Mundial en México. Claramente tenemos que ir al Mundial. Tenemos que ir a México. Eso no se pregunta. Pero verdad es que me he preguntado esto bastantes veces, si es que me veo a futuro aquí, ya sea Luxemburgo, Europa o en México. Y estoy un poco dividida porque quizá para gente que vive en Europa, que está en Luxemburgo, normalmente su plan es ese, ¿no? Regresar a su país, normalmente. Pero creo que para nosotros que estamos un poco más lejos, creo que ya te cuestionas un poco más, ok, igual y ya mi vida está acá, ¿no? Digo, ahora tengo 24 años, tampoco sé qué me va a deparar en el futuro, pero yo veo la calidad de vida en Luxemburgo y me encantaría que, por ejemplo, mis hijos pudieran gozar de esta calidad de vida. Sin embargo, por otro lado, yo creo que me encantaría que también mis hijos conocieran lo que es vivir en un país con carencias, para que puedan valorar un poco más vivir en un país de primer mundo, digamos, ¿no? Es algo que me encantaría, porque yo creo que quizá los latinos somos un poco afortunados, los latinos que estamos en Europa, somos un poco afortunados de ver un poco tu país, tu ciudad con ciertas carencias, porque cuando estás acá lo valoras 10 veces más. En comparación, si toda tu vida viviste así, lo normalizas un poco más. Entonces, me encantaría que en un futuro, si tengo hijos, tuvieran esa oportunidad que yo tuve, porque creo que es algo súper valioso y es algo que se te queda, ¿no? O sea, yo creo que todos los días, no es broma, yo creo que todos los días me levanto y digo, wow, gracias por estar aquí. Porque yo sé que estando en México, no mucha gente, o sea, somos bastante afortunados de estar con esa calidad de vida, ¿no? Que digo, claramente en México también tienes una muy buena calidad de vida, pero es bastante diferente. Entonces, para un futuro, yo diría, me gustaría seguir una historia aquí en Europa, no sé si en Luxemburgo, pero también tendría bastante la responsabilidad de seguir con mis raíces y mi cultura y tratar de igual, si es que en algún momento tengo familia, buscar que también ellos estén atados a las raíces mexicanas. Que se curtan, chicos. Vayan a México. Una La vida es más vez difícil. cada 2 años, vámonos a México. Muy bien, muy bien. No, sí, es normal. Mucha gente que dice que termina el ciclo de donde viene. Hay quienes dicen que todos barremos para casa. Al final del día uno vuelve a sus orígenes. Pero es un poco el viaje del emigrante, ¿no? Salir de tu lugar, ver el mundo y capaz que después volver. Con todas las enseñanzas, todos los aprendizajes, todas las experiencias que fuiste recolectando en el camino. Y después volvés a México en 10 años, 15 años, cuando sea. Y creo que valorás o valorarías la vida en México de otra forma que cuando vivías ahí originalmente. ¿Por qué venís de nuevo con todas estas experiencias nuevas del extranjero? Entonces tu forma de vida cambió, tus valores cambiaron, vos como persona cambiaste y la Ali que vuelve a México 10 años más tarde no es la misma que la que se fue hace 10 años. Entonces eso es un poco un paradigma súper interesante para reflexionar, pero bueno, para el futuro ya habrá tiempo, ¿no? Ya te contaré qué pasa. Ali, tengo la última pregunta para vos. Dime. Para la gente que nos escucha y tiene ganas de emigrar, no sabe muy bien por dónde arrancar, qué hacer, tiene miedo, ¿qué le dirías? Yo creo que les diría, empiecen con acciones pequeñas. Para mí lo que me funcionó, como mencionaba, es tener un objetivo y al final si es este objetivo y tenerlo claro, pero tampoco tener miedo. No tienes que estar 100% seguro, ¿no? Con un poquito de seguridad que tengas que quieres eso, igual y no estás 100% seguro, pero ponerlo como prioridad, porque las cosas no te llegan de la noche a la mañana. Yo lo que les diría es un poco, si quieren hacerlo, y aunque no tengan el 100% de certeza, empiecen poco a poco, pero tomen acciones
Y creo que lo que funciona mucho es justo escuchar escuchar a personas que ya lo hicieron para que tu trayectoria sea mucho más sencilla, pero empezar por hacer, ¿no? Empezar por, ok, un paso a paso, pero si quiero eso en verdad, si en verdad ese es mi objetivo, priorizar, porque al final creo que muchas veces lo dejamos como, me gustaría, pero tengo X, Y cosas que hacer y no lo priorizamos. Entonces quizá como priorizar, empezar paso a paso, priorizar y también ahora con todo esto acompañarte de gente que ya lo hizo y que me incluyo, estaríamos como felices de hacerte el camino un poquito más sencillo, ¿no? Por supuesto. Ali, muchísimas gracias por venir. Gracias a ti por invitarme.